Vamos a sumergirnos en una de las historias más increíbles de lealtad y resistencia del siglo XX. En serio, es alucinante. La historia de un soldado que siguió luchando en su guerra casi 3 décadas después de que hubiera terminado para todo el mundo. Es un relato que, la verdad, pone a prueba todo lo que creemos saber sobre el deber y, bueno, sobre la propia realidad. Imaginen la escena por un momento. Estamos en una selva en Filipinas, año 1974, y de repente emerge un hombre. Su uniforme está hecho jirones, pero su fusil está impecable, perfectamente cuidado. Y su mirada es la de un soldado que sigue en combate, porque para él, la Segunda Guerra Mundial nunca, jamás terminó. Este hombre se llama Hiroo Onoda. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien para que la guerra no acabe nunca? ¿Qué puede llevar a una persona a negar la realidad durante 29 años solo por cumplir una orden? Pues para encontrar la respuesta tenemos que rebobinar, irnos bastante atrás en el tiempo. Exacto. Para entender al hombre que salió de esa jungla en el 74, primero hay que viajar al Japón imperial de los años 40, al mundo que lo creó, que lo forjó como soldado. A ver, Hiroo Onoda nació en 1922. Creció en un Japón donde el honor y la obediencia ciega al emperador lo eran todo. Eran los pilares de la sociedad. Su padre, de hecho, era soldado, así que, desde bien pequeño, Onoda mamó esa idea de que el deber a la patria estaba por encima de cualquier cosa. A finales del 44, la guerra estaba ya en un punto súper crítico para Japón, y a Onoda lo envían a la isla de Lubang, en Filipinas. Pero ojo, no era un soldado raso cualquiera, estaba entrenado en tácticas de guerrilla y sabotaje en la famosa escuela de Nakano. Su misión, frenar como fuera el avance de los aliados. Pero fue la última orden que recibió, justo antes de partir, la que iba a marcar el resto de su vida. Y esta orden lo cambió absolutamente todo. Para Onoda, esto no era una simple frase para subir la moral, era una ley sagrada, una instrucción inquebrantable que se convirtió literalmente en su única brújula durante las siguientes 3 décadas. La clave de todo es muy simple. Para él, la palabra rendición no existía, sencillamente no era una opción. Así que claro, cuando Japón se rinde en agosto de 1945, Onoda y los pocos hombres que le quedaban estaban convencidísimos de que era una trampa, propaganda del enemigo nada más. ¿Qué hicieron? Pues se adentraron aún más en la selva para seguir con su misión. Y así empezó una de las esperas más largas y solitarias de la historia militar. El tiempo, claro, pasó de forma implacable. Su pequeño grupo de resistentes fue desapareciendo. Primero, en el 49, el soldado Akatsu se rindió. 5 años después, en el 54, el cabo Shimada murió en un tiroteo. Y finalmente, en 1972, casi 30 años después, cayó el último de sus compañeros, Kosuka. Onoda se quedó completamente solo. Y entonces se quedó solo. Completamente solo. Durante 2 largos años, fue el único combatiente de una guerra que ya solo existía en su cabeza. Hay que intentar imaginar el peso psicológico de esa soledad, de mantener la disciplina militar día tras día sin nadie más. Es brutal. Y esto es muy importante entenderlo. La mente de Onoda no se había roto. No estaba loco. Al contrario, funcionaba con una lógica de hierro, una lógica basada en su última orden. Daba igual lo que pasara. Panfletos lanzados desde aviones, noticias por la radio, incluso mensajes de su propia familia por altavoces, todo, absolutamente todo, lo filtraba bajo una única premisa. La guerra sigue, y todo lo demás es un engaño del enemigo. La historia podría haber terminado ahí, con Onoda muriendo solo en la selva. Pero en 1974, un joven aventurero japonés, un tal Norio Suzuki, se metió en la cabeza que iba a encontrarlo. Y lo que pasó a continuación es que parece sacado de una película. Suzuki, increíblemente, lo encontró. Y no solo eso, consiguió hablar con él. Onoda, siempre fiel a su código de honor, le dejó muy clara su única condición para dejar las armas. No iba a aceptar la palabra de un civil, ni del gobierno, ni de nadie. Necesitaba una orden directa. Una orden del mismo oficial que 30 años atrás le había dicho que no se rindiera. Y lo que pasa entonces es surrealista. El gobierno japonés se pone a buscar y encuentra a su antiguo comandante. ¿Y a qué se dedicaba? Era librero. El hombre vuela a Filipinas, se vuelve a poner su viejo uniforme y se adentra en la selva. Allí, cara a cara con su subordinado, le lee la orden formal de rendición. En ese instante, al escuchar esas palabras, 30 años de tensión, de soledad, de guerra, se liberaron de golpe. Onoda saludó, rompió a llorar y entregó su fusil. Por fin, había cumplido con su deber. Pero la historia no acaba aquí, con la rendición. Quizás la batalla más dura para Onoda empezó justo en ese momento, la de intentar adaptarse a un mundo que ya no entendía, que no reconocía en absoluto. Pensemos en el contraste.
El Japón que Noda dejó era un imperio militarizado en plena guerra total. El Japón al que volvió era una potencia económica, una democracia, y estaba súper influenciado por la cultura occidental. El choque tuvo que ser brutal. Se sentía un completo extraño en su propia casa. De hecho, fue incapaz de adaptarse a ese nuevo Japón, así que hizo las maletas y se mudó a Brasil para ser ganadero. Pero años más tarde regresó y encontró un nuevo propósito. Fundó una escuela de naturaleza para jóvenes donde no solo enseñaba las técnicas de supervivencia que lo mantuvieron con vida, sino también esos valores de resistencia y convicción que habían definido toda su existencia. La historia de Hirou Onoda, la verdad, no tiene respuestas fáciles. ¿Fue un héroe, un fanático o simplemente el mayor símbolo de la fe ciega en un ideal? Su vida nos obliga a preguntarnos por los límites del deber, por cómo funcionan nuestras creencias y por el poder que puede llegar a tener una simple orden. Al final, no hay una única conclusión. Solo queda la asombrosa historia de un hombre cuya guerra duró 30 años más que la del resto del mundo.